Dios les bendiga bien muchote. Estamos esta mañana hermosa, llena de calorcito, pero bien a gusto acá adentro, con aire acondicionado. Tenemos nuestro estudio hoy en Gálatas. Si gusta por ahí abrir sus Biblias, estamos terminando el capítulo 2 de Gálatas, perdón, el capítulo 1. Capítulo 1 de Gálatas terminamos hoy, que es de los versículos 21 al 24. Y ahí termina el capítulo 1 de Gálatas, un capítulo muy bonito, muy hermoso y muy provechoso, en el cual hemos ido a través de. Y hoy vamos a terminarlo y me gusta mucho cómo lo termina. Déjenme le digo el último versículo, porque creo que el último versículo es el que encierra todo el capítulo, pero es de lo que quisiera poner el énfasis hoy. El último, se lo voy a decir así nomás como de entre. El último versículo del primer capítulo dice, también cortito, dice, y glorificaban a Dios en mí. Esto es, Pablo dice eso, glorificaban a Dios en mí. Todo lo que hace, todo lo que sucede con Pablo, el resultado es de que la gente que escuchaba cómo Pablo fue transformado, glorificaban a Dios por lo que había sucedido con Pablo. Y ojalá, y el punto, vamos a ir adentrando en ese punto, pero es que usted y yo no solo demos gloria a Dios, lo cual Pablo hizo desde que fue su transformación, pero cuando, digamos, cuando realmente vale este punto que usted hace, es cuando la gente dice, sí, gloria a Dios por ti. Si no es exactamente lo que tú digas de ti, es lo que la gente diga de ti, es lo que la gente que te rodea entienda que pasó contigo. Sí, y den gloria a Dios por tu vida. Y ese es mi punto esta mañana, y ojalá que lo entendamos, no realmente mi punto, pero eso es lo que creo que dice acá. Entonces voy a quitar de enfrente o de en medio el resumen de lo que fueron los versículos 18 al 20. Déjenme se los leo. Antes déjenme decir una cosita. Ayer, lo que dijo Javier, ayer estuvimos en el primer desayuno de varones o de hombres y estuvo, gloria a Dios, se los prometo que estuvo muy, muy, muy bueno. Aparte de la comida estaba buenísima, pero unos hermanos compartieron la palabra, unos devocionales, Humberto y hermano Luis. La mera verdad es de que se me hace tan hermoso que nosotros estemos, digamos, ojalá y que esté sucediendo en cada uno de nosotros, que estemos enfocándonos en la palabra, que estemos creciendo, alimentándonos de lo que es la palabra, y podemos continuar con nuestra vida regular. Eso es lo que se requiere, sino que seamos unos que venimos todos perfumados y peinados a la iglesia, pero luego fuera de la iglesia somos otros. ¿Se entiende? No debe ser así. Tenemos que llevarnos la iglesia a la casa, llevarnos a Jesús al trabajo. Cuando vas en el freeway, no importa si se te meten o te chocan o lo que sea, todavía tienes que ser un buen cristiano. Amén. Entonces, cuando estás metido en la palabra y todo lo que haces está metido en la palabra y eres tú de Dios donde quiera que estés, entonces la gente va a glorificar a Dios en ti. Y ayer pasó eso. Les prometo que estuvo muy bonito. Los varones que no fueron se la perdieron. Tenemos un plan, Javier no lo dijo, pero es el plan que no es el próximo mes, pero es en agosto, ¿verdad? La idea es de que la próxima vez que nos juntemos los hombres, no nos vamos a juntar aquí en la iglesia o en una casa, pero tenemos el plan de irnos al wild, ¿sí? Queremos irnos al cerro. No, tal vez vamos a irnos a matar leones, no. Vamos a ir a lo que es Lake Skinner. Y vamos a hacer una clase de día de campo en la mañana, unas 2 horas solamente. Y ahí vamos a hacer devocionales. Queremos hacer algo diferente que le interese a los hombres. Aún, como ya dije, estando dentro de la palabra, vamos a tener devocionales junto a los varones que vayamos. Hagan su tiempo. La gente que trabaja los sábados ya ni modo, pero si a lo mejor hasta puede pedir un rato mañana o el día, no sé, vale la pena. Dios los bendiga. Así es la cosa de lo que quiero hacer. Entonces, para el próximo vez que nos vayamos a ir a la junta de varones, ojalá que usted pueda ir y asistir. Estuvo muy bonito y aparte la comida estaba maravillosa. Quedamos todos bien satisfechos. Una tortota de huevo. Bueno, dicen los versículos del 18 al 20 de Gálatas 1. Dice, después pasaron 3 años. Eso fue lo que era, voy a decir del resumen. Después pasaron 3 años. Eso es de cuando Jesús salvó a Pedro, hoy nomás. Cuando Pablo iba en su burro y luego cayó, Jesús le habló, lo transformó, Pablo se entregó completamente a Dios y luego se fue al desierto por 3 años. Ahora, pasaron 3 años, dice aquí. Subí a Jerusalén, Pablo dice, para ver a Pedro y permanecí con él 15 días.
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, a quien es Santiago, el hermano del Señor, el medio hermano de Jesús. En esto, dice, en esto que os he escrito, he aquí, delante de Dios, no miento. Termino diciendo eso a Pablo. En esos versículos yo puse acá como resumen en 3 renglones de eso. Dice, después que Dios apareció milagrosamente a Pablo y él lo recibió, Dios lo llevó al desierto donde lo instruyó por 3 años. Después Pablo vino a Jerusalén y estuvo con Pedro. Y solo vio al medio hermano de Jesús, quien es Santiago, pero a ningún otro discípulo vio. A ningún otro discípulo le interesó ir a ver a Pablo, pues uno debe dar testimonio de vida más que de boca. Así, no porque Pablo fue y dijo lo que le había pasado, ahora todos tienen que creerle. Sí, en sí nadie le creyó, la gente no le creía, pero ni siquiera los discípulos de Jesús. Él fue y dijo, oh, es que Jesús se me apareció. Sí, y ningún discípulo le interesó nada. Pedro estaba como responsable de la iglesia, entonces él atendió, estuvo una semana con él. Cuando dice que Pablo fue a ver a Pedro, fue a familiarizarse con Pedro, fue a conocer a Pedro, sí, porque antes lo estaba siguiendo, pero Pedro, de la manera que Dios lo hizo, él era más bravo, él, digamos, lo recibió, estuvo 15 días con él, sí, y eso fue bueno, es muy bueno de aprender, porque no cualquiera que venga y diga, esto me pasó y ahora todos tenemos que creerlo, sino que tenemos que ver el testimonio que den de vida, cómo está sucediendo en su vida, para nosotros, digamos, aceptarlo como un grupo, como del grupo, ¿no? Como cristiano. Si no podemos nomás aceptar a quien sea que venga, porque eso es lo que ha pasado con las sectas, ¿sí? Que dicen, no, se me apareció Dios y me dijo esto, y todos están equivocados y ahora yo tengo la verdad. Y eso es lo que pasó con los mormones y testigos de Jehová y todo eso. Si nosotros tenemos que enfocarnos en qué dice la Biblia, dar buen testimonio, esforzarnos por vivir en santidad, darle gloria a Dios y que la gente dé gloria a Dios por nuestra vida, por cómo somos. Esa sería la de gran diferencia. Pablo fue incluido a la iglesia por el liderazgo de Pedro. Una vez que estuvo ahí, de poco a poquito, mandaron a Bernabé y bueno, ya lo demás es lo que vamos a estar estudiando. Introducción a lo que es el estudio de hoy. Voy a leer los 4 versículos de lo que es el estudio que vamos a estudiar ahora, y voy a leer los versículos para entender bien qué es lo que estamos diciendo. Del 21 al 24, que es, ya dije, se termina el capítulo 1, dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Vamos a ver. Pues como introducción, Pablo salió de Jerusalén porque probablemente los mismos que incitaron a la gente a apedrear a Esteban ahora perseguían a Pablo. Sí, cuando Pablo fue al desierto a ser instruido por Dios, se fue a Damasco, y en Damasco lo corrieron porque también lo querían matar. Cuando fue a Jerusalén después de los 3 años, la gente que estaba en Jerusalén también lo quería matar. Sí, dice que predicó a los griegos y unos griegos querían matarlo. Estos griegos también podían haber sido los que persiguieron a Esteban. Sí, y digamos que quisiera ir como diciéndoles a ustedes que desde que Pablo recibió a Jesús en su corazón, no tuvo una vida completamente en paz, absolutamente lo contrario. Pablo se metió en un gran problema. Sí, ahora sus amigos de él estaban siendo perseguidores, los amigos de Pablo que perseguían a la iglesia. Cuando Pablo se cambió a la iglesia, ahora esos tenían odio contra Pablo, sí, porque una clase de que los traicionó, ahora andaban buscándolo para matarlo. Entonces ahora Pablo estaba escurriéndose por todos lados, se la pasó en la cárcel la mayoría del tiempo de su vida, sí, y Pablo nunca se quejó, al contrario, presumía de esto. Él decía, ahora todo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sí, Pablo nunca falló, digamos, el día que le entregó su vida a Cristo, empezó una vida terrible de tragedias y de sufrimientos, y esa es la vida que ahora Pablo glorifica a Dios en él. Y es la vida que nosotros tenemos que entender, porque de repente lo vemos al revés, cuando tenemos una vida en paz, o está yendo bien, o estamos siendo bien bendecidos, pero cuando nos va poquito mal, ahora estamos queriendo maldecir a Dios y decimos que Dios no existe, ¿sí? Lo cual en las escrituras es contrario a eso. Sí, ahora Dios no quiere que suframos, pero quiere que si padecemos por Él, glorifiquemos su nombre. No sé si se entienda eso, pero tenemos que entenderlo. De alguna forma tenemos que entenderlo, porque eso es lo que dice la Biblia. La promesa de no guerra, no lloro, no llanto, no pecado, ni aún siquiera muerte, es en el cielo.
Sí, ahorita estamos en un tiempo en donde, como dijo el rey David en el Salmo 23, aunque vaya en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Hermanos de mi corazón, las circunstancias de esta vida no quiere decir que Dios no existe. Cada uno tenemos que luchar. Jesús dijo al final en Apocalipsis, a cada una de las 7 iglesias, el que venciere, el que venciere, el que venciere. En Efesios 6 dice que tenemos una batalla espiritual terrible no contra carne y sangre, pero contra los diablos, contra entidades espirituales demoníacas. No podemos escaparnos de eso. No estén pensando que por lo que me está pasando ahorita, o porque ya no puedo pecar y yo quisiera y sufro tanto, si ya ahora eso quiere decir que Dios no existe. No es eso. Tenemos que luchar, tenemos que luchar, tenemos que vencer. Jesús dijo, el que venciere, aún Jesús dijo, en este mundo tendrán tribulación, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. ¿Se desaniman si les digo todo esto? ¿No? Claro que no. Si eso es lo que eso es lo que dice en la Biblia. Si no venimos a la iglesia para ser, digamos, solamente animados. Ojalá que se animen con esto, al contrario de sentirse deprimidos, porque tenemos que oír la verdad y la verdad nos va a hacer, ¿qué? Libres, hermanos de mi corazón. Entonces, la iglesia ayudó a Pablo a escapar de Damasco primero y luego de Jerusalén. Enviaron a Pablo a Siria y a Cilicia, de donde salió de su primer viaje misionero, donde estaba también Tarso. Sí, en Siria y en Cilicia, donde lo habían enviado para escaparse, allá es donde Pablo vivía, porque allá estaba Tarso y él era Pablo de Tarso. Dice, tal parece que aquí pasó mucho tiempo. En Cilicia, lo que era Tarso por allá, él pasó mucho tiempo allá porque allá es donde él vivía, y me gusta eso. Yo puse acá, me gusta saber que Pablo tenía una vida cotidiana. Esto es que no solamente, la Biblia dice, vemos Hechos de los Apóstoles, y parece que fue continuo, lo cual sí era, sí, porque Pablo nunca dejó de adorar a Dios, nunca en la vida. Él siempre estaba glorificando a Dios, honrándolo, bendiciéndolo, sirviéndolo, pero aún tenía una vida cotidiana. Esto es, tenía su familia, trabajaba, sí, y en todo esto lo que Pablo hacía, obviamente que daba gloria a Dios. A mí me gusta mucho, no sé si vamos a llegar ahí o no, no me acuerdo si lo puse, pero en Hechos de los Apóstoles dice que él estaba en Antioquía, sí, y luego en Antioquía había otros hermanos que estaban por ahí con él, y luego dice que se juntaban grandes multitudes y que vinieron muchísimos a los pies de Cristo por las predicaciones que ellos tenían. Cuando Pablo, digamos, nunca habla de eso, digamos, en sus cartas, porque lo que quiero decir es esto, y mi punto es este: Pablo nunca dejó de predicar el evangelio. En donde quiera que él estaba buscando la forma de compartir el evangelio con alguien. Y el evangelio es: Jesús es Dios, y porque es Dios te puede salvar. Lo que hizo tiene la autoridad para salvarte. Si Jesús no es Dios, nadie puede salvarse. Y si Jesús no haya muerto por nosotros, nadie pudiéramos ser salvos. Entonces, el evangelio es: Dios envió a Jesús, quien es, o sea, esto es, Dios a través de Jesús nos perdonó con su muerte. Ese es el evangelio, nos salvó por su gracia. Sí, y eso predicaba Pablo a diestra y siniestra. Y nosotros tenemos que aprender, porque Pablo dijo que todo eso daba gloria a Dios y la gente glorificaba a Dios por la vida de Pablo. Hay personas que yo he conocido, uno de ellos era Martín Zúñiga, que él no paraba de predicar el evangelio en donde quiera que estuviera. Sí, estaba buscando la oportunidad de decirle a quien sea que Jesús es Dios. Estaba buscando, igual que Pablo, hermanos, nosotros tenemos que ser así, cada uno de nosotros. Tenemos que estar buscando la chance. Si estás en el mercado, en el elevador, en el trabajo, tienes que estar, no ser una persona que está dándole bibliazos a la gente en la cabeza, no, ¿verdad? Pero sí una persona que esté buscando la chance, que esté buscando decir que Dios te bendiga, voy a orar por ti, el Señor es bueno, cosas así que alrededor de tu vida se note que vives en Cristo. Amén. Como introducción, ahí estuvo. Voy a leer de los versículos 21 al 24. Antes, Dios maravilloso, en ti confiamos. Ábrenos, Señor, el corazón, la mente, danos entendimiento. Ayúdanos para que nuestras ideas y nuestros planes y nuestras filosofías simplemente se alineen a la tuya, a tu idea, a tu plan, a tu palabra, a la verdad. Tráenos a ti, ayúdanos a crecer en la verdad. Capacítanos. En ti confiamos, Dios maravilloso. Unge mis labios y unge el corazón y las vidas de mis hermanos junto con la mía, con tu palabra, en tu espíritu. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Voy a leer pues del 21 al 24 otra vez y luego ya nos vamos a ir de uno por uno. Dice en el 21, dice: después fui a las regiones de Cilicia,
Siria, y de Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, sí, no lo conocían de vista, pero lo conocían de oídos. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Gloria a Dios. Entonces, versículo 21, dice, cuando Pablo regresó al desierto de Arabia, cuando regresó del desierto de Arabia y de Damasco, cuando se vino de allá fue porque allá lo querían matar. Luego fue a Jerusalén a reportarse pues con Pedro, y allí también tuvo que escapar porque también lo querían matar. Y la razón es que ahora Pablo no persigue la iglesia, sino que él es parte de esta. Si antes él perseguía a la iglesia, era uno de los opresores, de los perseguidores más graves o más agravosos contra la iglesia, ahora él es la iglesia. Sí, sus amigos ahora persiguen con un peor odio a la iglesia, porque él traicionó a los enemigos de la iglesia para hacerse iglesia. Dice, los que antes eran sus amigos ahora lo oyen predicar el evangelio y no lo soportan. Estos pasajes nos muestran lo que estaba pasando en aquel tiempo. En Hechos 9, del 20 al 23 dice, enseguida, luego de su transformación, enseguida predicaba a Cristo. Eso es Hechos 9, del 20 al 23. ¿Okay? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. No sé si a usted le ha llegado algún día la confusión o ha pensado, digamos que leve de esto. Si la Biblia dice, digamos que en Hebreos 1, dice que Jesús es de la misma sustancia que el Padre. Sí, que no hay diferencia entre el Padre y el Hijo. Cuando Jesús decía, yo soy hijo de Dios, a sus contrarios, que eran los fariseos, lo mataron porque él dijo era hijo de Dios. Dijo, se hace Dios mismo. Cuando dice soy hijo de Dios, es que es el mismo Dios. No había ninguna duda en ellos. Por eso era una blasfemia, por eso el sacerdote se rompió sus vestiduras, porque dijo, se hace Dios a sí mismo. Sí, entonces Jesús, obviamente que Jesús decía eso porque él era Dios. El otro día escuché esto y me gustó muchísimo porque dice la Biblia que Jesús predicaba con una autoridad que impactaba a la gente que lo rodeaba. Sí, este punto digamos que lo explica muy bien. Dice que dice la Biblia que en el tiempo que estaba Jesús, aún cuando él estaba aquí, había personas que eran exorcistas. Sí, que sacaban demonios de las personas que estaban demoniados y hacían una clase de rituales y hacían digamos, un rito grande para poder sacar el demonio. Hacían estas oraciones, traían agua bendita como se ve ahora en Hollywood, en las películas, y era un show grande para sacar un demonio. Jesús llegaba y le decía, cállate y salte. No le decía en el nombre de Dios, era su boca, era su persona. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Él tenía esta autoridad. Simple y sencillamente llegaba con los demonios. Todo el mundo estaba haciendo grandes shows y veladoras y agua bendita y la cama levantándose, vomitando aguacate. Como se ve en las películas. Cuando Jesús llegaba decía, salte y cállate. Y los demonios salían inmediatamente y se callaban. Sí, porque Jesús tenía la autoridad normal de ser el Dios. Entonces cuando la gente miraba esto, que él no hablaba, aún los profetas decían, esto dice Dios. Jesús nunca dijo eso. Jesús decía, de cierto te digo, porque él es Dios. Sí, entonces punto y aparte, gloria a Dios, así era. Pablo decía, este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Acuérdense que Damasco, no era en Jerusalén, Damasco estaba en las regiones del desierto donde él había ido a ser enseñado. Luego de ahí se fue a Damasco y de ahí los que lo oyeron, los judíos que estaban allá, decidieron matarlo porque decía él que Jesús era Dios. Así pues, se dejó el desierto y fue pues a Jerusalén, pero seguía predicando, obviamente,
porque así era Pablo, ese fue el Pablo que conocemos, pues porque ahora reconocía a Jesús como Dios, y entonces con el poder si era Jesús Dios, entonces tiene poder para perdonar y salvar. Eso los llenaba de ira. Sí, es que por eso mataron a Jesús. Cuando Jesús dijo que Él era Dios, los demás dijeron, ¿cómo puede ser que este hombre diga que es Dios? Entonces dijeron, esta es una blasfemia, este está blasfemando contra el Dios que servimos, hay que matarlo. Si Jesús no hubiera sido Dios, ninguno de nosotros tuviéramos chance de ser salvos. Porque ningún ángel o hombre o demonio o profeta o lo que tú quieras ponerle tiene autoridad para perdonar los pecados, y mucho menos para llevarnos al cielo, para estar junto con el Padre y ser aceptos ante el Padre. Solamente Dios. Entonces, porque Jesús es Dios lo mataron, y porque Jesús es Dios nos puede perdonar. Y porque Jesús es Dios nos puede sacar de donde estamos, de donde estuvimos todos, sí, y por gracia, esto es regalado sin que tú tengas que hacer nada, nada más aceptar, nada más creerlo, sí, ahora puedes estar en la presencia de Dios para siempre, porque Él es Dios. Entonces, Pablo predicaba que Jesús era Dios y que Él podía perdonar los pecados, y esto llenaba de ira a los que eran antes sus amigos y buscaban para matarlo. Y aún en Jerusalén la situación no cambió. Cuando dejó Damasco, se fue a Jerusalén a buscar a Pedro. Dice en Hechos 9 del 28 al 30, dice, y estaba con ellos en Jerusalén, ya estaba en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, porque hablaba griego. Por esto procuraban matarle, también ellos. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, sí, a su ciudad natal. Y es aquí donde alcanzamos pues el versículo 21, en donde comienza a decir, dice, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, en donde pues estaba su casa, y ahí se quedó por un buen tiempo, por años. Dice, y de allí escapó, fue a Siria y a Cilicia, donde permaneció mucho tiempo, pues allá era su tierra natal. Aún la fama de Saulo de Tarso crecía, aunque no lo conocían la gente de vista, mucha gente lo había oído mentar. Realmente el apóstol Pablo fue un hombre excepcional. En resumen, Pablo fue así. Me encontré es una clase de biografía gigantesca, pero yo la resumí lo más que pude. Pues de Saulo de Tarso, un joven brillante con una gran autoridad en Jerusalén. Era un joven, pero tenía una gran autoridad porque era bien listo. Pues tenía una gran reputación como uno de los enemigos más agresivos contra los cristianos. Era un fariseo joven y vanidoso. Esto es, él presumía de ser el mejor de los fariseos y el más rudo contra la iglesia, que le llamaban ellos el camino. Sí, de una muy buena forma le llamaban el camino, por esta razón. Ahí va. Dice, era un joven intelectual, líder del pueblo, y dice, manifestaba su odio contra Jesús y los que lo seguían. No es ningún secreto, Pablo odiaba a la iglesia y su deseo era eliminarla. Inició esta tremenda y agresiva persecución contra los que creyeran en Jesús, como para salvarlos. A este grupo de personas que creían en Jesús, que seguían a Jesucristo, le llamaban el camino. Pablo detestaba a los del camino, y este título quedaba muy bien porque indicaba cómo llegar a Dios. Sí, la iglesia o el grupo de personas que estaban en aquel tiempo, que andaban siguiendo a Jesús, la gente le llamaba el camino porque era el camino a conocer a Dios, a llegar a Dios. La Biblia habla muchas veces de ese camino. Segunda de Pedro 2:2 dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces los que creían su evangelio y en Jesús cambiaban su rumbo ahora a Dios. Sí, el que caminaba como sea, pero luego seguía ahora a Jesús, entraba al camino de seguir a Dios. En Hechos 18:26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más excelentemente al camino de Dios. La primera sorpresa que Pablo se llevó fue oír al que había muerto. Sí, obviamente que Pablo, junto con todo el pueblo y los fariseos, pensaban, Jesús ya murió en la cruz, se acabó el problema, ya no está aquí. Pero Pablo de repente un día que iba a Damasco se encontró con esta luz, y de esta luz salió esta voz, y esta voz era del que había muerto. Se quedó sorprendido ahí. Pues no estaba muerto, pero vive.
esta voz que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí Pablo preguntó, ahí va, Hechos 9:6. Él temblando y temeroso, esto es Pablo. ¿Se imaginas cuando Pablo, siendo quien él era y tan genuino que él era en lo que él hacía y tan inteligente, cuando ve esta luz tan brillante, como dice la Biblia que estaba, con este resplandor, y ahí sale esta voz y le dice que ¿por qué me persigues? Y luego él dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo así, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. De allí Pablo sufrió un cambio radical, pues allí murió y volvió a nacer. En Filipenses 1:21 lo describe Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quisiera, hermanos, que tomáramos este plan de Pablo, este plan que Dios nos enseña en la Biblia. Y yo no sé si me oiga como terco al estar diciéndoles a ustedes y al estar diciéndome a mí mismo, porque eso es lo que hago todos los días. No podemos decir que somos cristianos, pero luego vivir como los que no son cristianos. Sí, tenemos que cambiar de vida. Tiene que ver en tu existir un cambio que la gente note. Sí, digamos que si tú estás esperando que la gente lo note, a lo mejor nunca va a suceder. Pero si tú lo notas, esto es, si tú cambias, si tú eres una persona diferente, se me hace que fue C.S. Lewis que dijo, yo no sé si ya cambié al modo que Dios quiere que yo cambie, pero lo que yo sí sé es que ya no soy el mismo que antes era. Sí, hermanos, tenemos que analizarnos y saber que ya no somos los mismos que éramos antes. Yo se los prometo que me he revisado muchas veces y aunque no soy perfecto y me falta mucho para eso, yo sé que ya no soy el que yo era antes. Yo sé eso. Sí, y si digamos que nadie me ha dicho, ahora mira qué bueno eres, porque no va a suceder, porque la gente somos bien vanidosos. Sí, pero yo sé cómo yo pensaba antes. Yo sé cuáles eran mis planes anteriormente. Y ahora me veo, me reviso, ahora como soy. Y como ya dije, no he llegado todavía a la perfección, porque esa va a ser cuando vea a Jesús tal como Él es y sea semejante a Él, como dice en 1 Juan. Hermanos, yo creo que tenemos que analizarnos y ver que ya no somos los mismos. Y si somos los mismos, tenemos que cambiar. Tenemos que esforzarnos a no pecar, a no caer en el pecado. Sí, porque no se trata de que ya no soy el mismo porque ya ahora tengo canas. No es eso. No estoy diciendo de eso. O que ya estoy bien panzón, esta camisa ya mira cómo me queda bien apretadita. Yo estoy hablando de un cambio interno. Sí, de los planes que yo tenía cuando tenía 30 años. Y ahora que tengo 50, ya no, si mi plan es servir. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Esto es mucho más de Cristo. Más y más sin fin de Cristo. Tenemos que cambiar. Tienen y yo, juntos todos, que dejar el pecado. Dejar a un lado la vida pecaminosa. Pablo lo perseguían para matarlo. A usted y a mí, si usted radicalmente cambia, más voy a decir así, ustedes ya cambiaron, primeramente Dios. Pero si no cambiaron, nadie lo está matando, ¿o sí? Nadie lo está matando. Solitos se están matando. Hay una canción viejísima, además que estaba en la primaria, que decía, ¿quién tiene la culpa? ¿La rana o la estaca? Si la rana salta y se estaca. ¿Quién tiene la culpa? La estaca no. Sí, nosotros tenemos que ver por nosotros. Nadie nos está matando, pero si ahí está el pecado y nosotros somos la ranita, a que salga bonito. ¿Verdad? Entonces tenemos que cambiar solitos, esforzarnos a santidad, esforzarnos a servir a Dios, a vencer el pecado, a vencer la carne, a como dé lugar. Hermanos de mi corazón, puse acá, cuando Pablo volvió del desierto, nadie le creía, pues su odio contra Jesús era famoso. Por eso Dios no quiere que cambiemos. Ahí te va, piensa en esto, puse acá. Dios no quiere que cambiemos. Dios quiere que volvamos a nacer. ¿Te das cuenta de eso? Si Dios no nos quiere con un curita, que lleguemos al cielo, mira Dios, ya tengo un curita, ya estoy parchado. No, Él quiere que seas una persona completamente nueva. Por eso dice, yo ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Sí, nosotros hemos cambiado radicalmente. La persona que éramos ya no somos.
Ahora somos una nueva creación, completamente nueva, con la naturaleza divina y no con la naturaleza de pecado que teníamos antes. Sí cambiamos, pero la indicación aquí es que sin cargar con tu pasado, ahora tu presente es sin fin. Porque tu presente lo vives continuamente en el que te salvó, quien es Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, esto es en mi vida cotidiana, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, a sí mismo, por mí. En Romanos 7, del 18 al 21, sí, me gustaría que le pusiéramos atención porque yo no sé a qué punto esté usted en su nueva vida. Si ya tiene 50 años de ser salvo, o 20 años, o 2 años, o qué. Pero si nunca ha pensado en esto, sí, a mí me llenó de ternura llegar aquí al punto en donde Pablo filosofa, si me quiere decir así, está pensando en la persona que él es y cómo él quiere cambiar. Y luego llega a Romanos 8, digamos, y escribe esto. Dice, y yo sé, dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Él se analizó y pensó y encontró lo difícil que es cambiar. Si usted, a lo mejor todos dicen, sí, sí hay que cambiar, pero si no se propone a cambiar, no va a saber lo difícil que es. Porque va a pensar que sí es fácil porque lo dice, pero no lo hace. Pablo, el apóstol Pablo, sí, él dice, ¿cómo es posible que no pueda cambiar completamente? Si él se entregó al Señor completamente, lo están buscando para matarlo porque él cambió y glorifican a Dios por la vida de Pablo. Y Pablo llega a un punto en la vida donde dice, no puedo dejar de pecar. Es tan genuino. Me acuerdo una vez que yo comenté algo de que, se me hace que dije que había una manguera en una lechería y esa manguera estaba tirada. Y yo le iba a agarrar esa manguera para llevármela a la casa porque estaba tirada. Pero luego dije, no la agarré porque aunque era la basura, era basura ajena, ¿verdad? Y se me hace que dije que todo me le había llevado a la casa o algo. Y después Martín me dijo, pastor, ya no estoy diciendo que usted se roba cosas de la lechería. Digo, porque la gente va a pensar que usted es un ratero y va a dar mal testimonio. Pero te fijas, ahí te va. Me dijeron eso, ya no estoy diciendo, ya no estoy hablando mal de usted. Pero la cosa es de que Pablo, sí, por la persona genuina que él era, imagínate, Pablo dice, yo soy el jefe de los pecadores. Sí, como aquí va a decir, sí, encontré que no puedo dejar de pecar porque mi carne me mata. Es un problemón tener mi carne. Sí, muchos dirían, pues entonces, ¿por qué estamos siguiendo a Pablo? Mira quién él es. Lo que pasa es de que Pablo está diciendo eso y nosotros encajamos muy bien en eso. Porque somos peor que culpables que Pablo. A lo menos yo no puedo compararme con el apóstol Pablo en la forma que él seguía a Cristo. Y cuando él dice, yo caía y no podía dejar, obviamente que me pega en la espinilla y me remuerde así, me pica, porque me caigo en la razón y tengo que revisarme a mí mismo que yo estoy peor que Pablo. Aunque Pablo dice, no puedo con mi carne. Wow. Sí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Wow. Tenemos que reconocerlo para poder pelearlo. Si no lo reconoces, si no lo entiendes, si nunca te das cuenta que tu carne le encanta el pecado, sí, y que el pecado nunca nos tentaría si no es lo que queremos hacer, ¿cómo vas a luchar contra eso? Mucha gente dice, yo no soy tan malo. Yo nunca he matado, yo nunca he violado, yo nunca... Sí, ¿y qué tal? Y Jesús sale y nos dice, ¿has pensado mal de alguien? ¿Le has dicho a alguien tonto? Le has dicho, sí, y Jesús le dice a los hombres, si has visto a una mujer con deseos pecaminosos, ya eres adúltero. Si le has dicho sonso a alguien, ya lo mataste. Sí, ¿cómo escaparnos del pecado que Dios ve en nosotros? Nosotros todos estamos en el mismo camión que Pablo, nomás más a la cola. Tenemos que esforzarnos a cambiar.
a ser santos, a buscar santidad, a dejar de pensar mal de la gente, a verlos como mayores que nosotros, a no ser envidiosos, a no ser robadores, a no ser mentirosos, Señor. Yo creo que Dios está viéndonos como con una lupa a cada uno de nosotros y está buscando que nosotros lo busquemos a Él. Lo busquemos a Él. No es difícil porque está aquí en la Biblia para hacerlo, pero lo hacemos tan difícil. La razón es porque a veces no le ponemos el énfasis que Pablo le está poniendo acá. Este es el nuevo Pablo, a quien por creer determinadamente ahora lo quieren matar. 22 decía, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Nomás eso era. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Pues si yo acá de esto, porque Pablo duró mucho tiempo en Siria y Cilicia. Los cristianos de Judea sabían quién era, pero nunca lo habían visto. Pablo causó una gran conmoción y levantamiento de fe en esas regiones. En el tiempo que duró mucho tiempo, si no es de que duró en su casa, ahí calladito y sentadito sin que nadie lo viera, no, causó un gran problemón porque levantó muchísima gente en la fe y asistía mucha gente a oírlo porque Pablo predicaba el evangelio de la salvación por gracia y de ahí salió a su primer viaje misionero, de donde él estaba primero, porque la iglesia en Jerusalén se dio cuenta que allá estaba pasando algo, era un gran avivamiento, entonces mandaron a Bernabé y luego de ahí se fueron a predicar a otro lado por todo lo que había sucedido. Encontraron que realmente Pablo era un buen elemento que Dios estaba usando. Sí, y yo creo que nosotros tenemos que aprender de todo esto, porque donde quiera que vayamos, ahí le va, a donde quiera que vayamos es Jesús quien nos tiene que llevar. Así de sencillo, así de claro. No podemos ir a ningún lado si Jesús no nos lleva. Como le dijo Moisés a Dios, cuando Dios dijo, vayan, pero yo no voy con ustedes. Y Moisés dijo, no vamos a ir a ningún lado si tú no nos llevas. Aquí nos vamos a quedar. Sí, es Dios que tiene que guiar nuestro camino, o si no, mejor quedarnos donde estamos. Dice en el 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, que andaba peleando él. Pablo le dijo a Pedro, no miento, cuando llegó a Jerusalén. Y así predicó el evangelio de salvación por gracia, lo que los discípulos de Jesús predicaban probadamente. Esto es, cuando Pablo fue y habló con Pedro y luego de ahí se tuvo que escapar, aún porque él estaba predicando el evangelio a la gente de alrededor y también lo quisieron matar los griegos. Sí. Y cuando llegó, al final de cuentas, cuando se fue a Cilicia, que se quedó en Tarso y que empezó a predicar el evangelio de salvación por gracia, y toda la gente, como dice acá, terminaban glorificando a Dios, anunciaba y probaba de que Pablo no vino con Pedro a decirle, este es el evangelio que Dios me dio, ¿cuál es el tuyo? No fue eso, en ninguna forma. Los dos, Pedro y los apóstoles, tenían un evangelio que era el evangelio de salvación por gracia, y Pablo tenía el mismo evangelio, porque no se trata de denominaciones, no se trata de grupos, se trata de que Jesús es el centro de nuestra fe. Se trata de que el evangelio está contigo y contigo y contigo y conmigo, y es una sola fe y tenemos un solo pensar y tenemos un solo camino. Y ese camino es la salvación por gracia que Jesús nos vino a traer. Sí, no son las denominaciones las que cambian tu fe. Sí, es la doctrina la que cambia tu fe. Nosotros no podemos estar en donde la doctrina de Cristo, que es la doctrina bíblica, no sea la misma. Tenemos que apartarnos inmediatamente cuando la doctrina no es la misma. No es la denominación, no es la iglesia, es la doctrina. Es Cristo Jesús. Si Él está contigo, sí, porque de repente uno piensa que en esta denominación adoran, sirven, hacen cosas diferentes, pero si la doctrina es la misma, sigue siendo el mismo grupo, nada más con diferente personalidad. Sí, pero no puede cambiar la doctrina. No puede cambiar la salvación dada por Dios por gracia sin que tú hagas nada. Si alguien tiene que luchar para ganar la salvación, esa doctrina es incorrecta, es mentira, es falla. Tenemos que confiar en que la salvación es por gracia, porque Jesús es Dios, Él murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y el cielo está disponible para aquel que crea, para todo aquel que cree. Ese es el evangelio. Pablo también predicó, pues las santas Pablo también predicó de lo mismo que Pedro lo hacía, pues las santas escrituras son la verdad de Dios. Jesús vino del cielo y murió por los pecadores de todo
murió por los pecados de todo aquel que crea, recibiendo así salvación y vida eterna. Pablo fue usado por Dios en gran manera y sus escritos son probados. Dice acá que Pedro andaba revisando a Pablo y Pablo mandaba cartas, eso seguramente ya pasó mucho tiempo, de que se conocían Pablo y Pedro, pero Pedro escribió algo que se me hace que es súper importante que digamos hoy lo aprendamos cuando estamos viendo cómo nace a Cristo Pablo aquí en Gálatas. Pero Pedro dice esto, segunda de Pedro 3, 15 y 16, dice: tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esto es, no viene porque quiere que muchos sean salvos, como también nuestro amado hermano Pablo, está diciendo Pedro de Pablo, ¿ok? Dice: según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Lo dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mi punto aquí es que Pedro acepta que las cartas de Pablo son de la misma calidad que el resto de la Biblia, que las Santas Escrituras. Y esto lo pone, digamos que a un nivel superior, porque es apóstol Pedro y apóstol Pablo los que están hablando de esto. Sí, no es que nosotros ahora podamos decir, es que la autoridad eclesiástica es de la misma calidad de las Escrituras, o que nuestra tradición es igual que las Escrituras. No es eso. Era en el tiempo de Jesús, era en el tiempo de los apóstoles, los que Jesús envió. No hay otros apóstoles de la calidad de los 12 apóstoles, incluido ahora pues aquí el apóstol Pablo. Sí, y nosotros tenemos que entender que la Biblia ya no cambia y que la Biblia no se sigue escribiendo. Ayer, el otro día escuché esto y se me hizo bonito, pero no tiene que ver con eso. Ahorita va. Dice que hay un señor que es un libro que decía el quinto evangelio, lo cual no existe, pero ahorita va. Dice, la mayoría de personas en el mundo no leen la Biblia, esto es, no leen los 4 evangelios, pero leen el quinto, que eres tú. Y si tú no representas a los 4 evangelios, nunca en la vida van a saber lo que dice la Biblia. ¿Te fijaste? Es interesante. Si usted y yo somos el quinto evangelio, no es que se esté escribiendo un evangelio diferente, pero es que si tú no sabes, si tú como miembro de la iglesia de Cristo no estás representando a Dios, nunca nadie va a saber qué dice la Biblia. Tienes que vivir como Pablo vivía y decir, esto dice la Biblia, mi vida dice lo que dice la Biblia. Y ahora la gente va a glorificar a Dios en ti. Yo creo que es muy claro. Puse acá, Pedro afirmó que los escritos de Pablo califican como sagrada escritura. Pablo dijo, no miento. Pedro lo entendió, lo entendemos perfectamente bien nosotros. Final, y glorificaban a Dios en mí. O sea, acá de eso, Pablo, un hombre de fe genuino, no habló de sus logros, sino del logro de Jesús y de la salvación por gracia, por fe. Todo aquel que anteponga alguna obra, alguna persona diferente que Jesús, o alguna otra práctica, fíjate muy bien en esto, toda la persona que anteponga alguna práctica, alguna obra, o que diga que el bautismo o la oración o la caridad, esto es, si alguien te dice, para que tú seas salvo, se ocupa la fe en Cristo Jesús, y que seas un hombre de oración, o que seas bien caritativo, o que seas bien generoso, o que te bautices, o que hables en lenguas, o que hagas milagros, o que esto, que el otro, lo que sea que se ponga antes para poder ser salvo, es una falsa doctrina, es un engaño del diablo, aunque se oiga muy espiritual. Porque no es que se oiga espiritual o no, es que dice la Biblia. Todo aquel que anteponga alguna obra, persona diferente que Jesús, o alguna buena práctica como bautismo, oración, caridad o lo que sea, que no sea solo fe en Jesús, miente. Hechos, y eso es un ejemplo que pasó allá en aquel tiempo, Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Qué bueno que nos pone a nosotros este ejemplo, porque ahora podemos entender que lo que ahora se diga en las iglesias, que tenga que ver con que si no haces esto no puedes ser salvo. Entonces entendemos que cuando
cuando la circuncisión, que era tan importante para los judíos, no era requisito para salvación. ¿Cómo podemos pensar que algo de lo demás que ahorita entendemos vaya a ser digamos, un requisito para ser salvo cuando estamos en el tiempo de la gracia y Jesús murió, pagó todo el precio que se ocupaba para que tú y yo pudiéramos entrar al cielo? Él pagó todo. ¿Cómo alguien puede ser tan ciego para no verlo? Esto no, si alguien cree así, eso no glorifica a Dios, porque eso no dijo Dios. La gente que oía a Pablo daba gloria a Dios porque Pablo decía lo que Dios dice, única y exclusivamente. Por eso Pablo dice, toda mi sabiduría y mis filosofías y mis credenciales no son nada. Porque en lo único que ahora Pablo cree es en lo que Dios dice. Es en el seguir a Cristo y su revelación, que es su palabra. Conclusión final, hermanos de mi corazón. El evangelio no es de Pedro. El evangelio no es de Pablo. El evangelio es de Jesús. Porque la salvación viene solo de Dios, que en Jesús nos aceptó como suyos y nos dio vida eterna. Hay una forma para salvarnos, y esta es de gracia por fe en Jesús. De gracia por fe en Jesús. Se la enseñó a sus discípulos y después se la enseñó también a Pablo. Y Dios nos la enseñó a nosotros hoy también. Si Pablo, en un lugar diferente que Pedro y que los demás apóstoles, fue instruido por Dios del evangelio de gracia por fe, y le dijo eso a Pedro y nos dijo a nosotros, y Pablo y Pedro glorificaban a Dios en su vida normal, mi pregunta aquí es, o mi punto es, vivamos como para que alguien glorifique a Dios en nosotros. Expongámonos al mundo en la santidad de la palabra, sí, siendo súper genuinos, simplemente enfocados en la santidad, simplemente enfocados en que nuestra persona glorifica y honra a Dios, porque nosotros somos de Dios, porque nosotros vivimos en la simpleza de la verdad que nunca cambia y que no es una verdad de hombres para poder presumir de ellos, sino que creemos, confiamos y estamos siendo libres en lo que la verdad es, que es la Biblia. Y así Dios quiere y glorifiquen a Dios en él. Yo he puesto 2 versículos y voy a leer solamente uno. Uno era 1 Pedro 4, déjale leer los dos. 1 Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Como estamos diciendo al principio, no importa la circunstancia, es creer en Dios. Sí, si sufres con él, también con él vas a ser glorificado. En Romanos 15:16, y con eso se acaba todo, estudio de hoy, dice, para que unánimes, eso sería en las escrituras, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy terminamos nuestro estudio unánimes, entonces demos gloria a Dios porque ha sido Él glorificado. Amén. Te damos gracias, gloriosísimo Rey. Somos tuyos, tus hijos, los que hemos sido comprados por tu sangre. Permítanos, Señor, entregarnos a ti por completo, Señor. Dios mío, si alguien tenía alguna duda de cómo se ve un cristiano, de qué es lo que hace el Hijo de Dios, o si no había recibido a Jesús, Señor, si tenía el plan, si lo había escuchado, pero hoy lo escuchó. Y hoy sabe que el que se entrega a Cristo vive como cristiano, vive como Cristo, quiere ser como Él. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros, aquí presentes y en línea, encontremos que seguir a Cristo es lo que queremos. Porque una vez que nosotros caminamos contigo, entonces tú pones tu majestad en nosotros y nos llevas en tu poder cada día de la vida. Aunque vaya en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, en ti confiamos. Nosotros tuyos somos los que te obedecemos y los que te seguimos. Dirígenos, protégenos, santifícanos, purifícanos, fortalécenos. Pon en nosotros tu Espíritu Santo y dirígenos en la verdad. En el nombre de Jesús, hermanos de mi corazón, vamos a alabar al Señor. Hágalo con todo su corazón. Hagámoslo.